representa IJ. Nos quedan las fuerzas que están en este nodo, en el sistema coordenado global, pues va a ser en esta dirección, en esta dirección y en esta dirección. Vamos a tener también implicados de libertad. Dependiendo de la orientación que tengamos, pues sabemos por vectores que todo vector se puede descomponer pues, en dos componentes ortogonales. Y cada uno de ellos, pues ustedes lo pueden llamar en el sistema coordenado global en un momento dado. Aquí, como para identificarlos, pues tenemos A en coordenada local y tenemos ABC, DEF en coordenadas globales. El índice superior me está indicando el sistema en coordenada local o global. Cada uno de esos grados de libertad me puede estar indicando fuerzas o desplazamiento. Cualquiera de las dos. ¿Sí o no? En el sistema. ¿Eso qué significa? Que nosotros, si nosotros ordenamos aquí, por ejemplo, el vector de fuerzas en coordenadas locales, pues será fuerza en A, fuerza en B, fuerza en C, fuerza en D, fuerza en E, fuerza en F, en coordenadas locales. Entonces, en coordenadas locales, pues hay que indicarlo, pues le ponemos un índice superior E. Y también lo podríamos tener en coordenadas globales, ¿sí o no? Fuerzas en coordenadas globales, fuerza en A, fuerza en B, lo llamamos mayúscula, FA, FB, FC, FD, FE, FE, en coordenadas globales. Y se puede adicionar el término E para indicar que está en coordenadas globales. Entonces debe haber una expresión que me pueda transformar este sistema coordenado al otro sistema coordenado que yo estoy obteniendo. Entonces lo que vamos a hacer es obtener una expresión para poder transformar de este lado a este lado, o de este lado a este lado del sistema. ¿Bien? Entonces vamos a expresar las fuerzas en coordenadas locales en función de las coordenadas globales. ¿Por qué razón? Porque nosotros partimos del hecho de esta estructura. Entonces, está en coordenadas, los desplazamientos de una fuerza están en coordenadas locales. Entonces, en cualquier punto que nosotros tengamos, volvemos a expresar acá, X global, Y global, voy a escoger un único punto I, porque así como se hace para el punto I, pues lo podemos hacer para el punto J. Entonces, en coordenadas locales, las fuerzas son FA, FB y FC. Y en coordenadas globales son FA, FB y FC. En teoría, tanto las fuerzas en coordenadas locales como globales representan lo mismo. Entonces vamos a expresar cuánto vale FA, cuánto vale FB y cuánto vale FC en función del sistema coordenado global. Entonces, FC pues debe ser el mismo FC, significa que FC va a ser en coordenadas locales, es el mismo FC en coordenadas globales. Ese es el más rápido de visualización, ¿no? Este está presentando un momento en coordenadas locales, pero también FC en coordenadas globales me deja lo mismo. Si el sistema es equivalente, el FC en coordenadas locales y globales debe ser igual. Nosotros pues habrá que descomponerlos. Entonces lo que hacemos es una descomposición de los vectores. Entonces tenemos este vector, desde A local, desde B local,
componente FA local, FA local, FB local. Y esto tiene una orientación, este ángulo θ. Estamos teniendo. Yo mido el ángulo θ en dirección positiva porque X tiene la positiva en sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, si este ángulo que yo tengo aquí es θ, significa que este ángulo también es θ y este ángulo también es θ. Y la fuerza esta se puede descomponer en esta dirección en dos componentes. En una componente en la dirección de X global y en una componente en dirección del eje del X global del sistema. ¿Cuánto vale esta componente? FB. Vale FB coseno FB local por coseno θ. Y esta componente vale FB por seno θ. ¿Sí o no? Este vale FB coseno θ y este pedacito vale menos, porque está en la otra dirección, FB local seno θ. Descomponerlo al contrario, ¿verdad? Porque aquí va a quedar me toca pasar el del global al local. Pues al contrario es, esto llega y en esta componente, en esta dirección tiene esta componente. Entonces, esta componente es FB global, ¿qué es? Seno θ, y esta componente es FB global, seno θ. Y lo mismo tenemos de esta componente, se puede descomponer en dos, en una componente acá y en otra acá. Esta componente es FA global coseno θ y esta componente es FA global seno θ. Lo que hacemos es sumar. Si yo tengo esta componente FA local, pues debe ser la suma de las dos componentes. Las dos componentes que tenemos son este pedacito que me contribuye FB local y este pedacito que me contribuye FA global. Le sumamos las dos, entonces va a ser FA global coseno θ más FB global seno θ. Estoy sumando y en la otra dirección, en la dirección vertical, va a ser este valor, ordenado nos queda FA global seno θ, pero está para el sistema coordenado. Recuerden que este es el X local, entonces está por debajo, entonces menos. Y la componente hacia arriba da más FB global este valor da FA seno θ y este valor FA, esta es la componente
es esta misma. Esto es coseno θ. Entonces lo que hacemos es sumar las componentes. Entonces, en la dirección en X está la componente debido a FA global y la otra componente esta, más chiquitita, que es debido a la componente FB global. Y en la dirección Y tenemos la componente de FB global y esta es la componente de FA global del sistema. Entonces quedan expresadas las fuerzas en coordenadas locales en función de las fuerzas en coordenadas globales. Y esas se pueden transformar a un formato matricial. El formato matricial es que las fuerzas en coordenadas locales, ¿sí?, en este caso del nodo I, del elemento K, es igual a FA, FB, FC, es igual a coseno θ, seno θ, menos seno θ, coseno θ, 0, 0, 0, 0, 1, multiplicado por FA, FB, FC en coordenadas globales. Entonces, si uno hace ese producto, dan estas ecuaciones. Fila por vector, da esta ecuación. La segunda fila por el vector, da esta ecuación. ¿Sí? La tercera fila por el vector, da esta ecuación. Y esto está expresado en forma matricial. Me dice que las fuerzas aquí en el nodo I del elemento K en coordenadas locales es igual a esta matriz, que vamos a llamar la matriz de transformación del nodo I, ¿sí?, del elemento K, multiplicada por el vector de fuerzas del nodo I en coordenadas globales del elemento K. Y eso mismo que hicimos para el nodo I, pues podríamos haberlo hecho para el nodo J, ¿cierto? Fuerza de I. Podríamos obtener fuerza en el nodo J, que es igual a la matriz T de las fuerzas en J, coordenadas globales. ¿Qué va a cambiar? Pues que ahora las fuerzas no van a ser A, B, C, sino van a ser las del otro nodo, E, E, E. Pero la matriz de transformación va a ser la misma. Uno puede armar las dos matrices, entonces lo que hacemos es construir el vector de fuerzas en coordenadas locales, FI y FJ del elemento K, y simplemente si pues, ponemos todos, pues la de FI es FA, FB, FC, el de FJ es FD, FE, FF en coordenadas locales. Lo que hago es organizar lo que hice para un nodo, pues ahora lo hago para dos nodos. También podría el elemento tener 3 nodos, 4, y uno extiende el concepto al tema de lo que llama elemento finito. Y esto va a ser igual a una matriz por el vector de fuerzas en coordenadas globales y locales. Coordenadas globales. Coordenadas globales pues será FA, FB, FC, FD, FE, FF en coordenadas globales en el sistema, que es igual al vector de fuerzas del nodo I en coordenadas globales, que son J en coordenadas globales, o en otras palabras, el vector de fuerzas del elemento K en coordenadas globales. Fuerzas en coordenadas locales es igual a la matriz de rigidez. Esta va a ser la matriz de rigidez. Esta
la matriz de rigidez va a estar constituida por la matriz de transformación I, el elemento K, la matriz de transformación I, J, el elemento K, y una matriz C. Entonces, como hacemos la transformación, pues simplemente cuando nosotros multipliquemos fila por vector, debería dar estas ecuaciones. ¿Sí o no? Entonces, para que dé eso, pues la matriz debería ser coseno teta, seno teta 0, menos seno teta, coseno teta 0, 0, 0, 1, y aquí sería una matriz de ceros. La matriz de transformación del nodo J es la misma, entonces coseno teta, seno teta 0, menos seno teta, coseno teta 0. Entonces, si usted hace el producto fila por vector, observe que va a dar coseno por FA más seno por FB, que corresponde a la primera. ¿Sí o no? Si hiciéramos la de la cuarta fila por vector, va a dar FD por coseno más FE por seno, que correspondería a la transformación para, esta es la misma como esta, pero no sería ABC, sino DEF. ¿Por qué corresponde a la segunda? Esta matriz de transformación es la matriz de transformación para el nodo, ¿sí? Y esta matriz es una matriz exacta. Entonces, esta es la matriz de transformación, ¿sí?, en el sistema. Esta es la matriz de elemento K. Elemento forma las fuerzas del elemento K en coordenadas locales, de este lado, o las fuerzas en coordenadas globales del elemento. Si el elemento ustedes, los grados de libertad nos llaman A, B, C, D, E, F, si no los grados de libertad nos llaman 7, 8, 9, 10, 11, 12, pues aquí en vez de llamar A, B, C, D, E, F, pues sería 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y así para cada elemento que tenga. ¿Bien? Bueno, esa es la matriz de transformación. Observen que simplemente es descomposición de qué? De vectores. Bueno, una vez que tenemos eso, entonces significa que nosotros la matriz de transformación me permite pasar fuerzas de coordenadas globales a locales, o al revés, ¿sí?, en el problema. Entonces, esa misma propiedad se puede extender, ¿sí?, a desplazamiento. Los desplazamientos en coordenadas locales es igual a la matriz de elementos por los desplazamientos en coordenadas globales. Lo mismo que hacemos con una. Y esta matriz tiene una propiedad especial. La inversa de la matriz es igual a la matriz transpuesta. Bueno, aquí no me pongo a hacer demostración, este lo verifica. La inversa de la matriz va a la matriz transpuesta en el sistema. Significa que si ustedes quieren pasar de coordenadas globales a locales, pues debería ser T inversa por T local, ¿sí o no? Entonces el T inversa es igual a la T transpuesta, sería T transpuesta por T. ¿Por qué hacemos la relación de esta forma, de global a local? Porque cuando nosotros ensamblamos el sistema, ¿sí?, uno lo que está estableciendo son desplazamientos y fuerzas en coordenadas ¿qué? Globales. ¿Sí? Uno resuelve el sistema en coordenadas globales. Y posteriormente, si el elemento está inclinado, uno tiene que calcular los desplazamientos, especialmente las fuerzas en coordenadas locales, porque los diagramas de fuerzas internas, fuerza axial, portante y momentos vectores están en coordenadas locales. ¿Sí? Entonces depende de lo que usted está analizando. Oiga, yo lo que quiero calcular
es si el edificio golpea a otro lado o golpea algo. Necesito desplazamientos en coordenadas globales. Yo necesito calcular las reacciones para diseñar la cimentación. Necesito reacciones en coordenadas globales. Necesito diseñar los elementos, columnas y vigas. Necesito son fuerzas internas en coordenadas locales. ¿Sí? ¿Por qué en coordenadas locales? Usted tiene una columna y ustedes calculan las fuerzas. Para ese elemento de la columna, ¿sí? La fuerza axial es esta. La fuerza cortante es esta, son las que son transversales. Y el momento flector, ustedes depende cómo lo nombren, si esto lo nombran IJ, pues este será NI, BI, MI, NJ, BJ, MJ. Si ustedes tienen un elemento horizontal en el sistema, ¿sí? Está inclinado, si usted lo tiene en coordenadas locales, ustedes saben que esto es la fuerza axial porque está en dirección del elemento, estas son las fuerzas cortantes porque están transversales al elemento y estos son los momentos flectores que están en dirección perpendicular al plano que contiene el elemento. Llaman esto IJ, NI, BI, MI, J. Entonces, las fuerzas que ustedes están obteniendo acá están en coordenadas locales. ¿Sí? Esto está en función del sistema X local y esto está en función del sistema X local. En el elemento que está inclinado, por ejemplo, de una cubierta, que es este elemento, usted tiene una casita, por ejemplo, así. Es la viga de las cumbreras, la viga de la cubierta, está inclinada, ¿sí? Entonces, si ustedes calculan, cuando calculan las fuerzas internas del sistema, lo está calculando es en estas direcciones, pero esas en coordenadas globales. Usted necesita información para diseñar ese coordenada local. Pero depende del contexto. Entonces, depende de qué es lo que esté haciendo. Estoy diseñando zapatas, controlando que la estructura no me golpee a otra, necesito respuestas en coordenadas globales. Necesito diseñar los elementos específicos, necesito información en coordenadas locales. ¿Bien? Pues depende de qué elementos estén diseñando. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué uno diseña de esa manera? Porque piensen ustedes en un elemento. Cuando uno diseña un elemento, ¿sí? Para, digamos, el efecto del cortante, uno coloca las varillas de refuerzo cortante en esta dirección. Entonces, el efecto para diseñar esas varillas es el efecto cortante. Pero uno podría tener también el mismo elemento inclinado y uno dice, oiga, y si yo diseñara así, pues me tocaría ponerlo de esta manera y la sección transversal sería la sección transversal que aquí en este caso la sección transversal es esta, ¿sí o no? Aquí sería la sección transversal que estaría inclinada a un ángulo. Entonces, constructivamente es más difícil, ¿sí? Porque además de tener que usted determinar la dirección del cortante, le toca, oiga, y cuando usted diseña el elemento, depende de qué tanto inclinado, la dirección de los flejes o estribos va a depender de esa inclinación. Entonces, tiene que hacerse fácil para el constructor. No significa que uno no pueda diseñar así, uno puede diseñarlo así, pero es más complicado. ¿No? Porque uno, recuerden que la viga, uno cuando está construyendo, usted no tiene la estructura, usted tiene simplemente, ponga una línea, ponga los estribos. Entonces le toca decirle, oiga, hay que tiene que ponerlo aquí, tiene que decirle que hay que ponerlo a tal ángulo.
En cambio, de la otra forma más fácil, usted pone la línea y pone todo qué. Porque usted no va a estar midiendo, oiga, 75 grados, 38 grados. No. Usted pone la línea y simplemente todo debe quedar con escuadra. ¿Sí? Por los maestros siempre cargan una escuadra de 90 grados. Simplemente ponen la escuadra y ya, ahí va el reflejo. En cambio, en el otro le toca traer un transportador. Entonces, ¿quién ha visto algún maestro con un transportador? No, bueno, esto es para que entiendan por qué hay sistema coordenado local y global, ¿sí o no? Porque a veces me dicen, ¿para qué haces eso? No lo transformen, diseñemos en coordenadas globales. Eso tiene un problema por cumplir. Las cosas tienen que hacerse manejables para los que son operativos en el momento. Bueno, pues ya tenemos la matriz de transformación del. Lo siguiente que hacemos ahora es aplicar esto. Matriz de rigidez en coordenadas globales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que un elemento, por ejemplo, este elemento K, los grados de libertad que tiene respecto al sistema coordenado local, en el sistema, es de la forma de que las fuerzas en coordenadas locales del elemento K es igual a la matriz de rigidez del elemento K en coordenadas locales por el vector de desplazamiento del elemento K en coordenadas locales. Es la matriz de rigidez que nosotros hemos estado trabajando en las últimas clases para una vida. ¿Sí? De la matriz K, de esa matriz, A sobre L, 2L al cubo, 6L cuadrado. Y los grados de libertad que estamos refiriéndonos acá, pues son en dirección local. Significa que son estos grados de libertad. ¿Sí o no? Que son en coordenadas locales. Estas flechas me indican tanto los desplazamientos como puede ser desplazamientos o fuerzas. Si ustedes lo manejan en forma general, pues va a ser ABC, DE, F. Y ese mismo elemento K, usted me puede estar en coordenadas globales, X global, B global. Está representando pues, los grados de libertad en coordenadas globales. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar esto? ¿Qué es lo que tenemos de cada elemento en esto? Entonces, sabemos que las fuerzas del elemento K en coordenadas locales es la matriz D por las fuerzas en coordenadas globales del elemento K. Esta expresión, ¿sí o no? Y para los desplazamientos, de igual manera. Los desplazamientos del elemento K en coordenadas locales es la matriz T por los desplazamientos en coordenadas locales. Es simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar. Reemplazamos esta expresión aquí y reemplazamos esta expresión aquí. ¿Qué va a quedar? F local es igual a K por F por delta local. ¿Sí?
Entonces transformamos, pues aquí queda la local. El delta local es que T por delta. T por delta y coordenadas globales. Y las fuerzas locales es T por F. Por E, por F. Y pasamos este término al otro lado. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por la inversa. Le multiplicamos ambos lados por la inversa. T inversa por T queda la matriz de identidad. Matriz de identidad por F queda la matriz de fuerzas en coordenadas globales. Aquí queda T inversa por T. Pero esta matriz es igual a T traspuesta. Entonces al final queda fuerzas en coordenadas globales, el elemento K es igual a la matriz T traspuesta por la matriz K por la matriz T por delta en coordenadas globales. Y el producto que tenemos aquí, T traspuesta KT, es lo que se conoce como la matriz K del elemento K en coordenadas globales. Al final queda fuerzas en coordenadas globales es igual a la matriz K en coordenadas globales por el vector de desplazamientos en coordenadas globales del elemento K. Eso significa que nosotros podemos transformar la matriz en coordenadas locales mediante este triple producto en la matriz de coordenadas globales. Y una vez que la tengamos en coordenadas globales, pues podremos hacer el ensamblaje simplemente sumando los efectos en cada grado de libertad, como se hizo con el ejemplo de la viga. ¿Sí? En la clase anterior hicimos de una viga. Como nosotros obligamos a que el sistema coordenado local y global fuera igual, ¿sí? Pues no tuvimos que hacer esta transformación. Observen que en una matriz donde el elemento sea horizontal, el elemento es horizontal, no viga, y X global, Y global, y el X global también está en esa dirección, el ángulo θ vale ¿cuánto? 0. Entonces queda coseno 0 vale ¿cuánto? 1. Seno 0, 0. Menos seno 0, 0. Coseno 0, 1. Queda 1, 1, 1, 1, 1. Significa que la matriz de transformación se convierte en la matriz de identidad. Inversa de la matriz de identidad es la matriz de identidad. Matriz de identidad por K por matriz de identidad da ¿qué? Da la misma matriz. Por eso es que en las vigas, ¿sí? La matriz en coordenadas locales es igual a la matriz en coordenadas globales. ¿Sí? Y entonces no hay que hacer esa transformación. Pero si uno la hace, pues lo único que sucede es que va a multiplicar 1 por 2 por 1. Aquí para multiplicar eso a 2 ya. Pero si no quiere, hace todo el producto. Pues de esta manera podemos tener una expresión para obtener las matrices en coordenadas globales. Nosotros también podríamos en un momento dado con estas expresiones calcular, por ejemplo, las fuerzas en coordenadas locales y posteriormente transformarlas a coordenadas globales
ejemplo, en los pesos o en las cargas generalmente que hay de cargas de viento sobre un elemento. Eso mismo que hacemos para la matriz de rigidez, lo que se puede hacer para las fuerzas. Por ejemplo, desde una cubierta. Entonces, normalmente en una cubierta, cuando las cargas que uno aplica, pues son cargas por unidad de longitud de diámetro horizontal. Pero por ejemplo, las cargas de viento, uno cuando evalúa, hay una carga de viento que es perpendicular a la superficie inclinada, y aquí hay una carga perpendicular a esa superficie. Sobre este elemento también es igual, hay una carga perpendicular, problema, y aquí también habrá una carga que va a salir. Entonces, por ejemplo, las cargas de viento se inducen como presiones que son perpendiculares a la superficie, se calcula. Entonces, cuando uno descompone la estructura, entonces la fuerza, pues esto equivale a que al efecto de la columna, más el de este elemento, más el de este elemento, más el de este elemento. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar un elemento específico. Por ejemplo, este. Yo tengo, lo numeramos, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y numeramos los nodos. Los nodos son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a especificarme para este elemento. Así como lo hago para este, pues se puede hacer para todos. Entonces, uno calcula las fuerzas de empotramiento perfecto. Recuerden que básicamente uno lo que calcula es, con este elemento es suponer que el elemento está con empotramiento perfecto más cuando tiene todos los grados de libertad. La carga W que tengamos más los desplazamientos. Desplazamiento, si lo llamamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Delta 4, delta 5, delta 6. Delta 7, delta 8, delta 9. Entonces uno lo que hace es sumar esos dos efectos. Por este lado no tengo un problema porque esto lo que está representando es este lado. El problema es con las fuerzas de empotramiento. Entonces las fuerzas de empotramiento, si uno aplica las fórmulas de empotramiento perfecto, pues uno va a calcular esta fuerza. Van a dar 0 y 0. Estas fuerzas son perpendiculares a la dirección del elemento, el W de medios. Y los momentos vectores es W cuadrado sobre 12 y menos W cuadrado sobre 12. El problema es que esas fuerzas están en coordenadas ¿qué? Locales. Entonces debemos transformarlas a coordenadas globales. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la expresión que tenemos aquí. Sabemos que las fuerzas en coordenadas globales es igual a la matriz que transpuesta por M local. En este caso, las fuerzas en coordenadas locales del elemento 2 son ¿qué? Son 0,
que corresponderían a las fuerzas F4, F5, F6, F7, F8, F9, ¿sí? Del elemento 2 en coordenadas locales. Para transformarlas a coordenadas globales, va a ser igual a ¿qué? T inversa por F local del elemento 2, que es, en esta expresión paso, multiplico por T inversa, queda T inversa por F local, no hay problema. Pero F local ya lo tengo, no hay problema. Y teniendo en cuenta que esto es la matriz de transpuesta. ¿Bien? No hay problema. Queda de transpuesta por F del elemento 2 en coordenadas locales. ¿Por qué necesitamos eso? Porque nosotros necesitamos los efectos en coordenadas globales. Recuerden que uno lo que hace es numerar los grados de libertad 1, 2, 3, 4, 5 respecto al sistema global. Entonces, cuando numera, los grados de libertad no estarán inclinados como acá, X local, sino que usted los orienta en coordenadas globales. Entonces será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son los grados de libertad en coordenadas ¿qué? Globales. Mientras que aquí estamos hablando de coordenadas locales. Hay que expresarlo todo siempre en este sistema, porque al final lo que ensamblamos para que este punto, ¿sí?, pueda sumar las fuerzas de este lado y las fuerzas de este lado, tenemos que hablar en función de las coordenadas globales. Porque se observa, pues aquí en el nodo 3, que es como una ama, en el sistema coordenado local, estos son los grados de libertad acá, mientras que acá, si el sistema coordenado está acá, los grados de libertad son estos. De los grados de libertad del nodo 3, que es común para los elementos 2 y 3, están en direcciones diferentes, ¿sí o no? ¿Cómo hacemos para poder sumarlos? Pues hay que transformarlos a las coordenadas del sistema del nodo 3. Entonces, las fuerzas del nodo 3 pues son 7, 8, 9 del sistema global. Aquí es 7, 8, 9 del sistema local. Aquí es 7, 8, 9 del sistema local. Del elemento 2 y el otro elemento. ¿Bien? Pero en este caso solamente ustedes lo van a ver cuando tienen cargas de viento. El resto de cargas generalmente son cargas que uno, por ejemplo, las cargas gravitacionales están en dirección de ¿qué? Están en dirección siempre vertical. La fuerza de encontramiento se va sumando unas con las otras. Sí. Sí, o sea, aquí digamos en este, usted tiene este otro vector de fuerza. Esta genera una fuerza de encontramiento acá, estas otras, hay que transformarlas a estas direcciones para poder sumarlas, porque si no, oiga, la fuerza que yo tengo del elemento de la izquierda va en esta dirección y el de la derecha viene así, no puedo sumar. ¿Cómo puedo sumar? La fuerza de la izquierda es así y la otra fuerza es horizontal, ahí sí ya puedo sumar. ¿Cómo sumar vectores? No, se puede sumar vectores, pero que estén en la misma dirección, si no, no. Si suma vectores en otra dirección, da un vector compuesto. Bueno, eso es de las fuerzas en coordenadas globales. El resto de procedimientos se mantiene. Significa que uno tiene que, una vez que tiene las fuerzas y las matrices de rigidez y los desplazamientos de coordenadas globales, pues puede ensamblarlos o hacer sumatoria de fuerzas igual a 0 y obtiene un sistema de ecuaciones sin condiciones de borde, las modifica, introduce las condiciones de borde y soluciona el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, esas partes se van a mantener.
Aquí yo la clase yo la he mantenido es que voy introduciendo un pedacito, no voy complicando el ejercicio. Esa es la forma para que ustedes traten de estudiar, ¿sí? Porque uno cuando introduce todo el método inmediatamente, el problema es que está haciendo muchas cosas simultáneamente. Entonces, la primera cosa que uno hace es idealizar la estructura. Entonces, la primera pregunta que uno hace, que deben hacerse ustedes es, ¿cómo hace uno para convertir, ¿sí?, una estructura en líneas y puntitos? ¿Sí o no? Entonces, hay que tener una imaginación muy grande, pero eso es lo que hacemos. No, no. Entonces, nosotros las vigas, las placas, las hercias, todo lo convertimos en líneas y puntos. Segundo, hay que identificar que nosotros siempre estamos trabajando con un sistema coordenado. ¿Sí? Y hay sistemas coordenados locales y globales. Hay un sistema coordenado de referencia general y hay un sistema coordenado de referencia para cada elemento. ¿Sí? Claro, cuando uno está pensando en una viga, como es muy chiquita, pero piensen ustedes en un puente. En un puente usted tiene una pila que tiene 150 metros. Entonces, solamente el elemento, ¿sí?, que usted le ponen a construir, usted no se preocupa del resto del puente. Usted solamente construir los 150 metros de pila. Usted, ¿para qué me pongo con el sistema global? Yo, para mí la pila es vertical, entonces mi eje horizontal, ¿cuál es? De para arriba. ¿Sí? El que diseña el puente completo sí le toca tener en cuenta que hay una pila, que hay un tablero, que hay unos cables inclinados, cosas de ese tipo. Pero para el que diseña solamente el tablero, él solamente tiene un sistema coordenado. ¿Cuál es? Horizontal. El que diseña la pila, el sistema coordenado es ¿qué? Vertical. ¿Sí? Bueno, el de los tirantes les toca en el plano, les toca trabajar. ¿Bien? Entonces, eso depende de la circunstancia donde esté trabajando. La otra es que cuando usted está aplicando este método, uno lo que hace es dividir el problema en pedacitos. Pues si uno entiende un pedazo del problema, por eso comencé con el ejercicio de una viga. Hacer eso para una estructura que tenga más de un elemento simplemente es hacer lo mismo, pero muchas veces. ¿Sí? El ejercicio clave que ustedes deben hacer son los ejercicios bases como el de la viga. ¿Sí? Para mí es el problema. Y el que vamos a hacer, digamos, del pórtico, porque hay que hacer transformaciones. El siguiente ejercicio que uno hace es el del pórtico como este, donde los elementos no todos están en una misma dirección. ¿Sí? Esto de las transformaciones también sirven en ¿qué? En problemas de vigas. Pero lo que pasa es que uno no se pone de loco a hacer esto. Entonces uno tiene un elemento, ¿sí?, y uno dice, bueno, mi elemento es este y este. Tengo elemento 1 y elemento 2. Este es el nodo 1, 2, 3. Mi sistema coordenado global es X global, Y global. Entonces uno dice, el X global para este elemento yo lo voy a suponer así, o sea, de 2 a 1, y este voy a suponerlo de así. ¿Se puede hacer? ¿Sí o no? Va a dar los mismos resultados. ¿Sí? Pero hay más cálculos. En esta, la matriz de coordenadas locales y globales va a coincidir. En esta hay que hacer una transformación. ¿Dónde ven ustedes eso? Cuando ustedes estudian en el laboratorio, estuvieron tecleando, ¿sí o no? Entonces, normalmente uno cuando genera los nodos, uno dice de este nodo a este nodo, de este nodo a este nodo, ¿sí o no? Pero si uno le pone el ojo, ¿qué hace? Lo hago de este acá y después hago de este acá. Cuando hago eso, le estoy diciendo al programa que primero el sistema coordenado local coincide con el global. Y en el segundo, al hacer clic acá y después clic acá, y no aquí hacia allá, le estoy invirtiendo el sistema coordenado. Eso es lo que uno hace. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando él le da la información a usted, como usted tecleó primero acá, ese es un nodo ¿qué? Inicial. Y este es el nodo final. Significa que cuando él le dé las fuerzas, él le da primero las 3 fuerzas del nodo inicial y después las 3 del. Y cuando le construye usted el diagrama de cortantes, él le construye el diagrama primero de acá hacia acá.
no al revés. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando digamos si uno está calculando los refuerzos, entonces le está diciendo, oiga, el valor del momento es tal, el no inicial y el acero es tal. Entonces uno tiene que saber, oiga, ese momento es igual a la izquierda o a la derecha. Normalmente la mayoría de los ingenieros nunca se dan cuenta por qué. ¿Por qué creen que no se dan cuenta? Porque la mayoría de las estructuras ustedes suponen que son simétricas, cargadas, en forma que están cargadas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrirles es que independientemente de dónde les coloque la carga, siempre les va a dar los valores en forma simétrica, tanto izquierda como derecha. Esa es la ventaja que tiene. Entonces uno como que no detecta el error, como que no pasó nada. Da lo mismo nomenclar de izquierda a derecha que derecha a izquierda, de arriba a abajo que abajo a arriba. ¿Sí? Cuando los programas son automáticos, pues uno menos en cuenta se da. No, porque simplemente el programa él sí sabe qué está haciendo y él sabe, bueno, usted nombró primero este lado, entonces yo le calculo primero el acero acá y yo sé que ese lado, ¿sí?, lo transforma a coordenadas globales, es el lado derecho, mientras que el otro es el lado izquierdo. Él hace las transformaciones directamente. La mayoría de los programas lo hacen ahorita ya. Pero hay que tener mucho cuidado con la información, porque yo he visto trabajos en los cuales tienen errores en la colocación de los aceros, y es por motivo de esto, porque el ingeniero básicamente no entiende qué es sistema coordenado local y global. Para leer, no, pues es que eso da de este lado, y entonces usted, como es diestro, siempre está suponiendo que el nodo inicial es cuál, el izquierdo, y el nodo final es. Entonces si nomencló así, entonces dice, no, yo empecé a poner líneas y puntos, ¿sí o no? Que es como uno hace, y, ay, me equivoqué, borre y vuelve y ponga, ¿sí o no? Entonces uno no sabe. Entonces, esas cosas hay que tener cuidado con eso. Bueno, listo, hagamos ahora un ejercicio.